Bueno, ayer lo mostramos y ayúdame, Rubén, con los números para entender cuánto del golpe político recibió el presidente de la Nación, con aliados que dejaron de serlos, con propios que ya son absolutamente ajenos. Mira, estos son, repasemos en el tema Garrahan, ¿no? Este es en el tema Garrahan, la votación del Garrahan. A ver, este es un cuadro que lo que está marcando, que también aquí tengo que asignarle su creatividad a Ziblatt, a Gabriel Ziblatt. Este es un cuadro en el que lo que te está mostrando es la cantidad de votos que hubieras necesitado, que en realidad es mucho menos que esto, para bloquear el veto, para que no llegaran a los 2/3 en la votación, y los que podrías haber tenido si no se te hubieran ido todos estos aliados que se te fueron yendo en el camino. Mirá, 7 del PRO que perdió el gobierno, más 4 que no están contados que estaban ausentes. Recordemos las abstenciones que tuvimos. Acordate la imagen de Los Penato con María Eugenia Vidal atrás y la pelea de con la sus patoteada ex-socios que le metieron a Los Penato. Y ahí estaban Ritondo, Santilli e Iglesias. ¿Qué Sí. papelón? Si seguimos mirando, 2 radicales peluca que estaban dentro de los héroes y que se fueron. 3 de Coherencia, que es el bloque que se fue de La Libertad Avanza. Una aliada que es de Creo, que también ha votado. Los 2 del MID que también estaban adentro de La Libertad Avanza. Entre ellos el expresidente del bloque. Entre ellos el expresidente del bloque, exactamente. Bloque, porque acá lo que tenés es como una especie de destrucción, se explotó todo y se dividieron en un montón de bloquecitos chiquitos, porque también tenés Futuro y Libertad, que son 2 ex-pro. Los 3, a ver, si hubo un gobernador, Luis, que votó del peronismo, que votó desde el principio todo con Javier Milei, que se sacó fotos, que fueron, que vinieron, que hicieron visitas mutuas y que era un aliado, es Jaldo, ¿o no? Bueno, los 3 de Jaldo también se le fueron. Ahora, déjame formalmente, Andrés, buen día, ¿cómo estás? Yo decía, se puede analizar mucho político. Ahora, yo sentí una cosa insólita, capaz que soy medio naïve, que el sistema funcionó. O sea, el sistema de contrapoderes, de contrapesos, le dijo al presidente, no tiene todo el poder. Me parece que esto fue lo que pasó. Que cuando una persona asume democráticamente un gobierno, pero intenta ejercer el poder autocráticamente, tenés 2 caminos. O la democracia se derrumba o la democracia le pone un límite. El funcionamiento institucional le pone un límite. Y lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es que el funcionamiento institucional de la democracia argentina le está poniendo un límite claro y concreto a un intento de ejercicio de poder autocrático por parte del presidente Milei. Y es más, le está mandando un mensaje. Le está diciendo, negocie, haga política como... Porque viste que la palabra negociación, ¿te acordás de esa nota vieja de Monzó, de Emilio Monzó, el elogio de la rosca? La política no es el todo. Lo que pasa es que la política es consenso, es negociación, es acuerdo. El problema es cuando son espurios, el problema es cuando no son transparentes, el problema es cuando están basados en hechos de corrupción. Pero la política, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha sido acordar y especialmente acordar con aquel que piensa distinto, vos, para llegar a términos medios y poder desarrollar políticas públicas. Y los países desarrollan políticas públicas sustentables cuando fuerzas políticas que piensan distintos llegan a acuerdos. Tengo una pregunta ociosa, porque más o menos todos lo sabemos. No hay instancia de apelación al veto rechazado por el... ya está. No, la Constitución es muy clara. La Constitución, en el proceso de formación y sanción de las leyes, le otorga al presidente la facultad de observar o vetar total o parcialmente una ley sancionada por el Congreso durante el plazo de 10 días que le comunican la sanción. Y el proyecto vuelve al Congreso y si ambas cámaras logran insistir con 2/3 de sus miembros presentes, dice la Constitución, el proyecto pasa al Ejecutivo para ser promulgado. Esto es, el mismo día que el Poder Ejecutivo recibe el proyecto por parte del Congreso, lo tiene que promulgar y lo tiene que publicar en el boletín oficial. ¿Expresa o tácitamente? No, acá no es expresa tácitamente. Acá lo tiene que promulgar y publicar en el mismo día, porque con la insistencia pasa al Ejecutivo para su promulgación. Es automática la promulgación. Y cuando lo recibe, bueno, eso es para el procedimiento de formación normal. Qué interesante. Y no está pasando con la ley de emergencia en discapacidad, que todavía no fue promulgada y todavía no fue publicada. Andrés, voy a ponerlo en hipótesis que espero que no suceda. Desobedece el Ejecutivo, no financia a la universidad como dice la ley, no le da los fondos al Garrahan. ¿Qué instancia democrática hay para corregirlo?
Bueno, ahí tenés la instancia primero de la justicia. Todos aquellos afectados por la no aplicación de la ley pueden ir a la justicia y solicitar que la misma aplique la ley en ese caso concreto y le dé una solución. La otra es la vía penal, como mínimo incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y no sé si en algunos de estos supuestos abandono de persona también, porque son sectores vulnerables que necesitan de esta política pública activa, esta acción positiva del Estado para garantizar derechos como la vida, como la salud, como la educación. Decía Rubén, y quiero que veamos, lo que veíamos recién era Garrahan, veamos en la universidad. Yo anoche que vine al programa, hacía esta cuenta con los chicos del programa de Babi. La ley base sale con 141 votos a favor. La ley base es modificada, la atenuada, no sé cómo. La segunda versión. Esa. 141. ¿Cómo hiciste para tener 181 en contra? O sea, no, sí, ¿cómo hiciste? Te lo contesto. Con obcecación, con avance autoritario, con es conmigo, es mi contra, con Karina poniéndose el buzo, cero amarillo. Digo, en universidades también fue fuerte el rechazo. Si querés miremos la placa. Fíjate, universidades. Acá lo tenés. Votación del proyecto. 4 del PRO, 3 ausentes, un radical peluca en lugar de 2 que no estuvo. 2 diputados de Cornejo. Hay un ruido muy grande en Mendoza en este momento políticamente porque Cornejo hizo un acuerdo electoral con el gobierno. Muy trabajoso. Muy trabajoso. El gobernador seguramente no lo va a querer reconocer, pero lo hicieron esperar 3 meses para firmar ese acuerdo desde la Casa Rosada y casi no se lo dan. Y ahora en este momento se encuentra con que está en un choque dentro de la provincia con las opciones que hay y fíjate que 2 diputados de Cornejo le votan en contra al gobierno y votan a favor de la ley de universidades. ¿Qué nivel de enojo tendrá Cornejo? Porque ayer cito a Nico Guñasqui, que accedió al Zoom de los 3 gobernadores amiguísimos. Esdero Chaco, Frigerio Entre Ríos, Cornejo Mendoza. Está muy enojado. Cuentan con Martín Menem. Contó Nico Guñasqui que Cornejo le dijo mentiroso a Martín Menem. Está muy enojado y te vuelvo a repetir lo que te decía recién. Durante 3 meses negoció y Cornejo estaba convencido de que había que cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia. Pero, profe, y en ese momento Cornejo tenía razón. Y el problema es que lo que sucedió es que el gobierno después le empezó a dar la espalda incluso a los que cerró un acuerdo. Profe, la semana pasada De Loredo podía ser ministro. ¿Te acordás que circulaba la posibilidad de que De Loredo fuera... Votó en contra del gobierno. O sea, mirá la torpeza con la que Muy importante el discurso de Loredo aclarando el peligro político e institucional de lo que estaba pasando. Pero votó en contra porque ¿cómo se para votar en contra de la universidad pública y del coso? Siendo profesor Sí, de la universidad pública. Y de Garrahan. ¿Cómo se...? Pero digo, yo creo que no sé qué impresión tenés vos como un hombre más técnico. Que, perdón. No, pero redondeo No, con por esto, favor, perdón. porque insisto en algo que de vuelta por favor ponga la placa. ¿Qué pasó en la relación entre el gobierno de Tucumán y el gobierno nacional para que de la mañana a la noche se pasara de una luna de miel a que los 3 diputados te voten en contra? Y los humillaste en la elección, profe. Le armaste una lista paralela. Mandaste toda la estructura y... No es muy difícil. Miren esto. Frigerio y Esdero estuvieron ausentes 2 diputados. ¿Recibieron ATN? Son de las provincias que recibieron ATN a principios de esta semana. La noticia de esta semana, los 12.000 millones... Pues era poquito, está bien, 12.000 millones yo sé que para cualquier humano suena un montón. En volúmenes de gobierno son 2 mangos con 50. Pero fueron de los 4 provincias que recibieron. 2 de sus diputados no se presentaron a votar. ¿Qué visión tenés, digo, siendo un hombre que viene del derecho, pero mirás con atención la política? No, a mí me parece que hubo muchas alianzas con la Libertad Avanza de gobernadores que lo hicieron no por convencimiento, sino de una perspectiva pragmática. No porque estaban convencidos con lo que planeaban, sino porque era la mejor opción. La elección en la provincia de Buenos Aires pateó todo el tablero y entonces esos gobernadores que lo habían hecho de forma pragmática, que no se sentían tan cómodos en lo ideológico y empiezan a tener serios problemas internos dentro de sus propias fuerzas, porque ahora quizás, a pesar de la alianza, pierdan las elecciones. Esdero está muy complicado en Chaco, claro. A Frigerio se le está complicando la elección en Entre Ríos. Entonces, me parece que eso fue lo que ha sucedido. Y además porque el discurso disruptivo que lo llevó a Milei al poder era que venía a mejorar el Estado y hacérselo pagar a esto, a la casta política, no a destruir al Estado y que esto fuera pagado por
los discapacitados, el Garrahan, la universidad pública, que es uno de los grandes orgullos comunes que tenemos. En una sociedad muy dividida, uno No hay de los duda. grandes orgullos es No la hay universidad duda. pública. Pero yo, aparte digo, para ponerlo en términos personales, para que sea más gráfico, yo decía, yo veía ayer a los Penato. Bueno, no, estamos a la noche. Yo discutí fuertemente con los Penato cuando ella sostenía no solo la ley base, la delegación de facultades, el tema de los Penato era la voz de la libertad avanza en la Cámara de Diputados. Una mujer inteligentísima. Y Vidal también, ¿eh? ¿Eh? Y María Eugenia Vidal también. María Eugenia también. Pero los Penato era, viste, bueno, era ficha limpia. La traicionás en ficha limpia. La maltratás en la elección porteña. Haces una deepfake que la haces aparecer como una La haces persona. renunciando. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que los Penato ayer acompañara? No sé, se lo pregunto respetuosamente. Buenas noches, me mandó un mensaje muy enojado Ritondo. Se lo pregunto respetuosamente a Ritondo, a Santilli, no a Iglesias, porque no tiene sentido racionalizar. Pero, ¿en serio esperaban que los Penato apoyara? Yo digo... Además que quiebra la lógica de construcción del PRO, que siempre fue, a contrario censo del peronismo, que era verticalista, que se daba una orden y todo respondía, un partido que se caracterizó por el debate interno, por el respeto a la opinión del otro, a la disidencia. Ayer dio una imagen totalmente contraria, de un partido que ya ha dejado de existir. En realidad. Está hablando el vocero del presidente, Manuel Adorni.